Bienvenidos una vez Moon S a vuestro refugio predilecto, el canal donde desentrao más menos amos los secretos Moon S jugosos, los giros Moon S inesperados y los momentos Moon S explosivos de las series que nos tienen completamente cautivados. Hoy vamos a sumergirnos en un universo que sabemos que les fascina, esas parejas que nos hicieron creer en el amor verdadero en la pantalla, pero cuyo destino, lamentablemente, se asemeja superíndice 3 Moon S a un efumero fuego artificial que a la calidez perdurable de una llama eterna. Vamos a analizar esas palabras no dichas, esos actos impulsivos, esas verdades ocultas que como una implosión superíndice 3N silenciosa, terminaron por dinamitar relaciones que creuamos indestructibles, verdaderos pilares del romanticismo televisivo. Prepu, rense para el drama en su mu sima expresiu superíndice 3N, la pasiu superíndice 3N desbordante, y sobre todo, para revelaciones que los dejaru N boquiabiertos. Que comience la función superíndice 3N. Antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de emociones, quiero recordarles lo esencial: si disfrutan de este tipo de contenido, si les apasiona adentrarse en los intrincados laberintos del mundo de las series turcas, si quieren seguir descubriendo los secretos mejor guardados de sus producciones favoritas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones. De esta manera, no se perderán ni un solo vídeo, ni una sola primicia. Su apoyo es fundamental, es el combustible que alimenta nuestra creatividad y nos impulsa a seguir creando contenido especialmente para ustedes, una comunidad que comparte nuestra pasión superíndice 3N. Ahora con el telu superíndice 3N levantado y las luces enfocando el escenario, adentro copyright monos en el meollo del asunto. Nuestra primera parada en este recorrido por las relaciones turcas que estallaron como bombas nos lleva a una serie que sin lugar a dudas, causó superíndice 3 furor a nivel mundial, Senu con diéresis al cap, conocida en el mundo hispanohablante como Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica aparentemente ligera y encantadora, nos presenta superíndice 3 a Eda YLDZ, una joven florista rebosante de optimismo y sueu más menos os ambiciosos, y a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, superprofesional, pero también copyright nfruo calculador y emocionalmente distante. La magia surgió superíndice 3 desde el primer momento en que Ande Eru Párrafo y Kerem Bürsin, los talentosos actores que dieron vida a estos personajes, aparecieron juntos en pantalla. Su química era palpable, electrizante y muchos de nosotros, los espectadores, caumos rendidos ante la ilusión superíndice 3N de que su amor era invencible, un faro que guiara a nuestras propias esperanzas románticas. La trama, como seguramente recordar Urene con nostalgia, se basa en una premisa inusual, un contrato. Eda, acuciada por las circunstancias y necesitada de financiamiento para sus estudios, acepta fingir ser la prometida de Serkan, un ardid que le permitiru, au con diéresis copyright recuperar a su exnovia y limpiar su imagen pública. Obviamente, como suele suceder en las comedias románticas que amamos, la farsa, el engau más menos o inicial, se transforma gradualmente en algo genuino, profundo y transformador. El amor como una semilla plantada en tierra fu copyright til, florece entre Eda y Serkan, desafiando sus propias expectativas y convicciones. Pero, aquí es donde entran en juego las complicaciones, los obstáculos que pondrán a prueba la solidez de esta relación superíndice 3N. A lo largo de la serie, somos testigos de CU superíndice 3 mo el vínculo entre Eda y Serkan se enfrenta a una serie de desafíos constantes, mentiras piadosas que se convierten en muros infranqueables, secretos oscuros del pasado que emergen para atormentar el presente, ambiciones profesionales contrapuestas que amenazan con separarlos, y sobre todo, la incapacidad casi patolu superíndice 3 jica de Serkan para expresar sus sentimientos abiertamente, para mostrarse vulnerable y conectar a un nivel emocional muy profundo. ¿Recuerdan el momento devastador en que Serkan perdió superíndice 3 la memoria a raíz de un accidente y olvidó superíndice 3 por completo a Eda? Un golpe durísimo para la relación superíndice 3N, una prueba de fuego que puso a prueba la resiliencia de ambos personajes. Y por supuesto, no podemos pasar por alto la constante aparición superíndice 3N de nuevos personajes, rivales amorosos que intentaron interponerse entre ellos, sembrando la duda y la desconfianza. Pero volviendo al título de nuestro vídeo, a la pregunta central que nos convoca hoy, creo que la clave de la ruptura, o mejor dicho, de las constantes crisis que sacudieron esta pareja, radicaba en la incapacidad de Serkan para sentenciar su amor, para declararlo sin reservas, sin vacilaciones y sin los miedos paralizantes que lo atenazaban. Esa falta de confianza en sí mismo, ese hermetismo emocional,
esa tendencia a construir muros a su alrededor, terminus superíndice 3 por minar la relación superíndice 3n, erosionando la confianza de Eda y generando inseguridades que, como una meturéstasis silenciosa, se propagaron por todo el vínculo. Las palabras no dichas, los sentimientos reprimidos, actuaron como una palabra secreta, un CEU superíndice 3 digo encriptado que destruye superíndice 3 la confianza y generó superíndice 3 un círculo vicioso de inseguridades en Eda. Y aunque la serie tuvo un final feliz, con boda de ensueu más menos o hijos adorables incluidos, no podemos negar que el camino hacia ese final fue tortuoso, empedrado de altibajos y marcado por cicatrices emocionales. La relación superíndice 3n de Eda y Serkan nos enseu más menos a, de manera contundente, que el amor no basta por su solo, también copyright n se necesita una comunicación superíndice 3n abierta y honesta, una confianza inquebrantable en el otro y sobre todo, la valentua para expresar los sentimientos sin temor a mostrarse vulnerable, a revelar las propias debilidades. Pasemos ahora a otra serie que también copyright n nos deja superíndice 3 con el corazo superíndice 3n en un pu más menos o al borde del colapso emocional, Erkai, amor y venganza. Esta producción superíndice 3n, ambientada en un paisaje imponente y cargada de simbolismo, nos transporta a un mundo de tradiciones ancestrales, familias enfrentadas y pasiones desbordadas que amenazan con consumir a sus protagonistas. Aku, la protagonista indiscutible es Rejyan Adoilu, una joven de corazo superíndice 3n puro que se enamora perdidamente de Miran Aslan Bey, un hombre atormentado por un pasado oscuro y sediento de venganza. Los actores principales, Ebru Ain y Aknak Nuzu, dieron vida a esta pareja con una intensidad arrolladora, transmitiendo a la audiencia la complejidad de sus emociones y el peso de sus decisiones. La sinopsis de la serie nos revela un secreto oscuro y perturbador. Miran se acerca a Rejyan con un plan froamente calculado de venganza, ya que cree, impulsado por el odio y el resentimiento, que su familia fue la responsable de la muerte de sus padres, un trauma que lo ha marcado de por vida. Sin embargo, como suele ocurrir en las historias de amor mudas e intensas, el amor verdadero, ese sentimiento incontrolable e irracional, surge entre ellos, desafiando sus propios planes y convicciones. Miran se debate entonces entre su deseo de venganza alimentado por aún más menos os de rencor, y sus sentimientos cada vez profundos por Rejyan, una joven que representa todo lo que con diéresis copyright le creo a haber perdido, la inocencia, la esperanza y la capacidad de amar. En este caso particular, la bomba que destruye la relación superíndice 3n, al menos inicialmente, es la mentira, la traición superíndice 3n imperdonable. La verdad sobre el plan de venganza de Miran sale a la luz, revelando la magnitud de su engau más menos o y el dolor que ha causado a Rejyan. Con diéresis por 1000 está al descubrir la verdad, se siente traicionada, utilizada y destrozada, con el corazo superíndice 3n hecho aún más menos a ICOS. La confianza, que es el cimiento sobre el que se construye cualquier relación superíndice 3n su superíndice 3 lida y duradera, se hace trizas, dejando a los protagonistas a la deriva en un mar de dudas y recriminaciones. Es importante destacar que en Erkai, a diferencia de otras series, el peso de las tradiciones y las costumbres ancestrales juega un papel fundamental en el desarrollo de la historia. Las presiones familiares, las rivalidades ancestrales que se transmiten de generación superíndice 3n en generación superíndice 3n, y los rugidos CEU superíndice 3 digos de honor que rigen la vida de los personajes dificultan a UNMU, es la relación superíndice 3n entre Rejyan y Miran. La sociedad en la que viven, con sus reglas inflexibles y sus prejuicios arraigados, se convierte en un obstáculo constante para su amor, una fuerza externa que conspira para separarlos. A diferencia de Eda y Serkan, cuya lucha principal era consigo mismos y con sus propias inseguridades, Rejyan y Miran se enfrentan a un enemigo externo mucho poderoso, el peso de la historia familiar y las expectativas de sus familias, que los obligan a cumplir roles preestablecidos y a perpetuar ciclos de venganza. Su amor en este contexto es un desafío a las convenciones sociales y a las tradiciones arraigadas, una rebelión superíndice 3n contra el destino que les ha sido impuesto. La serie nos muestra CEU superíndice 3 el amor puede ser una fuerza transformadora, capaz de superar incluso los obstáculos insalvables, pero también copyright n nos recuerda que las heridas del pasado, especialmente aquellas que se han transmitido de generación superíndice 3n en generación superíndice 3n, pueden ser difíciles de sanar, dejando cicatrices profundas que marcan el presente. La mentira inicial de Miran, ese bombazo de secretos que reveló superíndice 3 su plan de venganza, los persiguió superíndice 3 como una sombra a lo largo de toda la serie,
poniendo a prueba su amor y su capacidad de perdonar.